El equipo de Guatemala no se detiene fue hasta el Corredor de las Flores en la costa sur. Se trata de Xochi, una ruta que conecta a 6 municipios, porque puede marcar la infraestructura vial en nuestro país. No te lo pierdas en esta emisión. ¿Hay formas de que otras regiones del país copien este modelo y que sea sostenible? En el reportaje te lo respondemos y también te mostramos cómo este libramiento impactará la forma en que haces turismo por Guatemala. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tiempo o dinero? Salimos a preguntarle a la gente de Mazatenango en nuestro segmento Micrófono Abierto. Las respuestas son un termómetro de lo que sienten los guatemaltecos sobre el estado de las vías. Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en un programa más de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Hoy te mostramos un proyecto en la costa sur de 31 kilómetros. En la actualidad tiene 29 frentes de trabajo activos. Además tendrá 23 puentes. 18 de ellos ya están terminados. Contará también con 4 pasos a desnivel y bóvedas. Pero, ¿cuál es el fin de este proyecto? Que los usuarios de esta vía tarden menos de media hora en un tramo que a muchos nos lleva horas. Las autoridades de este libramiento tienen previsto que 3 de cada 10 la usen y su uso será opcional con pago de peaje. Los usuarios también tendrán la carretera antigua. El 2 de octubre del 2023 comenzó la construcción del proyecto en Mazatenango, que promete liberar el 30% de carga vehicular que se moviliza hacia Retaluleu y la frontera con México. En esta primera parte del reportaje conoceremos más de la historia de Xochi, Corredor de las Flores. Guatemala no se detiene. En septiembre de 2023 se inició la construcción de una autopista privada de 31 kilómetros en la costa sur, que se divide en 3 tramos. Nos trasladamos hasta San Antonio Xochitepeques, específicamente en el kilómetro 142.5. Aquí inicia lo que es Xochi, también conocido como Corredor de las Flores. Esta es una ruta muy esperada por viajeros y transportistas, que actualmente deben transitar por la CA2, desde el kilómetro 142 al 172, a través de los municipios de Cuyotenango, Mazatenango, San Bernardino y San Antonio, un trayecto que puede tardar entre 2 y 4 horas o más. Y con esta ruta de peaje, ese tiempo podría reducirse a 30 minutos, según proyecciones de la empresa. Este proyecto contará con 23 puentes, de los cuales 5 aún están en construcción y 18 ya están finalizados. Uno de ellos es donde nos encontramos en este momento, también conocido como el puente Ixtacapa, de 140 metros de longitud.
El primer tramo de Sochi está compuesto por 10 kilómetros aproximadamente, en los cuales se podrán encontrar 9 puentes. A 5 kilómetros de la entrada por el kilómetro 142 habrá una ciudad industrial. Ahora nos encontramos en un punto que denominan Ciudad Sochi, en donde también hay otro de los 29 puntos de trabajo activos de toda la carretera. Pero conozcamos más de qué se trata. El primer tramo del proyecto incluye una ciudad industrial en Santo Domingo, Suchitepeques, con un modelo que integrará residencias, comercio y parques industriales. Vamos a desarrollar una ciudad de alrededor de 200 hectáreas al medio de Sochi, en donde queremos que sea un modelo, donde haya residencias, donde haya comercio, donde haya parques industriales. Estamos tratando de traer industria grande de afuera con este fenómeno del nearshoring para que se instale en Ciudad Sochi y que eso genere trabajos de mejor calidad. Estamos trabajando con una de las universidades grandes de Guatemala para que pueda poner un campus importante en Ciudad Sochi y que aquí pueda venir gente de la zona a estudiar, a capacitarse. La idea es convertir esa área en un complejo inmobiliario de uso mixto, que incluya industria manufacturera, logística, vivienda, educación, salud, comercio, oficinas, recreación y entretenimiento, añade el ejecutivo. En lugares en donde probablemente no había mucho desarrollo urbano, ahora es probable que hayan pequeñas ciudades, incluso en el caso de Sochi, están pensando hacer desarrollos importantes a lo largo de la carretera. Entonces también tiene un impacto indirecto en la generación de dinámicas, le diré yo, comerciales, dinámicas económicas en lugares de nuestro país en donde no había antes desarrollo. Esta ciudad tendrá conexión con los centros urbanos de Retalhuleu a 45 kilómetros, Cocales a 35 kilómetros, Quetzaltenango a 60 kilómetros y la ciudad de Guatemala a 130 kilómetros. La ventaja principal es va a servir de medio de comunicación principalmente al comercio, ¿sí? Hay mucha comunicación, mucha interacción entre las fronteras de nuestro hermano país México, ¿sí? Y el tema comercial entre México y Guatemala que tiene que pasar por esta ruta es bastante grande. Entonces, en el tema económico, creo que ese es uno de los beneficios que se tiene. Con esta alternativa vial que se está construyendo, los usuarios van a tener una opción para poder transitar ese mismo recorrido en 25 minutos y teniendo un ahorro muy importante en tiempo, una carretera más segura, una carretera moderna, que además de ser una carretera que va a ayudar a generar esos beneficios, también es un modelo de cómo desarrollar proyectos de infraestructura que tanto necesita Guatemala de forma eficiente, de forma transparente, democratizando el capital. Tras conocer el primer tramo, te invitamos para que sigas con nosotros, ya que en las siguientes partes conoceremos más del segundo y tercer tramo de Sochi, Corredor de las Flores. Guatemala no se detiene. Y después de conocer de qué se trata el proyecto Sochi, me surge la pregunta, ¿cómo podemos conectar más rápido los polos estratégicos del país? En esta segunda parte te lo respondemos y también te mostramos cómo este libramiento podría impactar el sector económico y turístico, ya que las autoridades estiman que el tramo podría beneficiar a 250,000 turistas y un 30% del transporte pesado. Recordemos además que esta vía conecta con la frontera con México, una región que alberga industrias, hoteles y parques recreativos. Guatemala no se detiene. El segundo tramo de Sochi está compuesto por 10 kilómetros y 9 puentes, uno de ellos el que se encuentra en San Lorenzo, Suchitepeques. Ahora nos encontramos en el Puente Cis, uno de los 5 que aún están en construcción. Este es el segundo más alto de todo el proyecto y se espera que esté finalizado en abril. El proyecto promete una carretera moderna, pero ¿a qué se refiere? Una infraestructura vial moderna quiere decir
¿Cómo se financia el proyecto? Estamos siendo financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por Banco Industrial, con estructuras de crédito modernas, de largo plazo, con tasas de interés competitivas. Una infraestructura vial moderna quiere decir que la estructura de capital no es de un único dueño. Tenemos cerca de 500 inversionistas, eso es lo que necesita Guatemala, democratizar el capital. Para iniciar la construcción, el equipo de Sochi adquirió las tierras donde hoy avanzan las obras. Tuvieron que llevar a cabo más de 200 negociaciones durante aproximadamente 8 años. Un gran reto fue todo el reto de la obtención del derecho de vía, el derecho de paso en la carretera, que fueron negociaciones largas, complejas, de buena fe la mayoría, y eso ya lo concluimos y eso está listo y por eso es que estamos construyendo la carretera. El reto ahí es que no le sirve a uno tener el 99% del derecho de vía, sino tiene que tener el 100%. Y el otro reto son los permisos. Guatemala, si quiere generar más inversiones, más proyectos de infraestructura, más desarrollo de todo tipo, puertos, aeropuertos, carreteras, todo el proceso de permisología tiene, según nuestro criterio, que volverse más eficiente. Si bien nuestra experiencia ha sido buena, creemos que la velocidad a la que se tienen que desarrollar estos proyectos tiene que ser rápida y en ese sentido, cumpliendo con todos los estándares de ley, etcétera, el tema de obtención de permisos en las diferentes entidades del gobierno, municipalidades, licencias, etcétera, es algo en lo que sí se tiene que trabajar si verdaderamente Guatemala, el gobierno central, los gobiernos municipales, están convencidos de que Guatemala necesita más carreteras. Deja de ser no solo un proyecto de una empresa individual y pasa a ser un proyecto comunitario. Un comunitario que tienen muchos beneficiarios, muchos inversores individuales y muchos las personas directamente impactadas, como los propietarios de la tierra, pasan a ser accionistas y socios de ese proyecto. Según las proyecciones, 3 de cada 10 vehículos usarán esta ruta alterna, mientras que 7 de cada 10 seguirán transitando por la CA2. Ese 30% que utilice el libramiento deberá pagar peaje, cuya tarifa aún no está definida. Aquí hacemos un análisis. ¿Qué queremos? Estar 4 horas, 3 horas esperando en ruta con un consumo de combustible y ser sujetos a extorsiones, a desperfectos mecánicos, a no tener un área adecuada para circular y para descansar, versus movernos en un proyecto, en una nueva carretera, en una nueva opción que nos permita ser eficientes en el traslado, movernos rápido y entregar a tiempo. Entonces, el costo del peaje se paga bien porque nos viene bien a la operación. Lo mismo vamos a pagar o a gastar estando en cola y aquí lo vamos a pagar en un peaje que nos va a permitir movernos rápido. Todos aquellos que decidan transitar por estas carreteras que probablemente están en mejores condiciones, que si bien hay que pagar un peaje, tiene un retorno también en cuestiones de tiempo, en cuestiones de seguridad vial, también es sumamente importante. Deterioro de los vehículos impacta a nosotros, los usuarios individuales. En los laterales de la autopista de 4 carriles, 2 en cada sentido, se sembrarán cerca de 70,000 árboles nativos de la región, como palo blanco y jacaranda. En la última parte del reportaje haremos un recorrido por el tercer tramo de Sochi y conoceremos cuándo estará lista. Guatemala no se detiene. Y pasar por esta vía requeriría de un pago de peaje que aún no se define. ¿Cuál es la vía para tener más proyectos como este en Guatemala, que inclusive ha dado espacio para que personas locales se conviertan en accionistas? ¿Funcionaría? En esta última parte del reportaje te lo contamos y también te mostramos los otros modelos de construcción que hay en Guatemala, que son los públicos, por concesión o las alianzas público-privadas. Guatemala no se detiene. El tercer y último tramo de Sochi se está construyendo en Retaluleu. Inicia en el kilómetro 162 y termina 10 kilómetros después, en el 172 de la CA2 Sur. Este contará con 5 puentes. El proyecto contará con 18 bóvedas. En este momento nos encontramos en una de ellas que está en proceso de construcción. A la fecha se estima que la carretera está en un 70% de avance.
En este momento se están terminando las últimas partes de los últimos puentes y la tarea fundamental que tienen los constructores es acarrear tierra, para ponerlo muy claro, es construir los terraplenes, porque esta carrera no está apoyada a nivel de la tierra, está levantada casi como 2 metros y va como, cuando la estén transitando vas a poder mirar para abajo. Eso es por un diseño para permitir los camiones de caña de azúcar que pasen por debajo de la carretera, pero hay que construir un terraplén que tiene 2 metros de altura aproximadamente por 31 kilómetros de largo. Entonces es llevar mucha tierra. Están llevando camiones y camiones y camiones de tierra para hacerlos consolidados, poner la carpeta asfáltica arriba. Detrás de mí se encuentra el último puente de este proyecto, específicamente en el kilómetro 172 de la ruta CA2 en el municipio de San Andrés Villaseca, en Retalhuleu. Sochi sumará 31 kilómetros a la red vial del país. Es suficiente para la necesidad en carreteras de Guatemala. Y lo que necesitamos es que el resto donde ellos se van a conectar, el resto de las carreteras, y vamos a puerto, no se vuelva un embudo, porque aquí vamos a ser muy rápidos, pero vamos a irnos a topar a otras carreteras, a otro eje logístico donde vamos a regresar a una carretera de 2 vías, o a una carretera en mal estado, o a hacer unas colas otra vez de 2, 3 días en puerto. Sabemos de la gran necesidad que tiene Guatemala, carreteras nuevas, sabemos que es un tema heredado de mucho tiempo, no hemos logrado generar ese desarrollo de carreteras a la velocidad que requiere el país. Tenemos 1 metro de carretera por habitante cuando deberíamos de tener por lo menos 3. Y Sochi, si bien son solo 30 kilómetros, es un proyecto que se está desarrollando en tiempo récord. Esta carretera inició la construcción en septiembre de 2023. ¿Cuándo la podremos transitar? Nosotros esperamos que la construcción esté a principios del segundo trimestre del año que viene, en funcionamiento toda la carretera. Fecha concreta, eso va a depender de cómo sea el avance durante la época lluviosa, que está por arrancar en un par de meses. Entonces, pero esperamos que sea fecha. Y esa es la fecha que teníamos planificado originalmente. Siempre tenemos contingencias, en caso que exista alguna contingencia, pero está en avance. Ahora centrémonos en la realidad. Debido al tránsito lento, se estima un 20% en sobrecostos y una ineficiencia superior al 30%. El diseño de las carreteras, esos ejes logísticos que en algún momento de la historia del país fueron muy grandes, fue creciendo los departamentos, fueron creciendo las urbes y crecieron tanto que al final los ejes logísticos, las carreteras, los atraviesan. Entonces eso hace que hoy por hoy sea muy lento porque atravesamos muchos municipios, muchas cabeceras departamentales. Actualmente tenemos 2 municipios donde se nos complica de sobremanera el paso por la zona. ¿Ya? Tenemos un embudo vial que se genera desde San Antonio, a pesar de que San Antonio ya tiene una circunvalación que uno no ingresa al municipio de San Antonio. Pasar por San Bernardino, que está a 4 kilómetros, 5 kilómetros de la carretera departamental de Xochitepec, o sea, de Mazatenango, es bien complicado. Y adelante, sobre la CA2, siempre occidente, buscando el departamento de Retalhuleu, está el municipio de Cuyotenango. Es otro embudo vial que se tiene, es terrible. Estamos hablando desde San Bernardino hasta Cuyotenango, hay días que se hacen 3, 4 e incluso más horas de cola. El tráfico pesado es bien intenso. A pesar de que este proyecto plantea reducir el tiempo de traslado en un tramo de 31 kilómetros, aún es necesario construir otras carreteras que la complementen. Sochi podría ser una alternativa vial en esta zona que solucionaría el problema de pasar horas en un tramo que busca traer más inversión productiva y mejorar el acceso portuario al Pacífico, la frontera con México y la conexión con el corredor centro-sur del país.
Bueno, y antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala no se detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros, que solo los podrás encontrar en Guatemala no se detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Cecilia Pivaral, de la Mesa de Infraestructura de Guatemala no se detiene. ¿Qué proyectos pueden ser complementarios al corredor que va a crear Sochi en la costa sur? Hay que considerar que este corredor es un libramiento que va a ser un habilitador de desarrollo en la zona. Proyectos complementarios vienen asociados a un plan maestro que se ha identificado por la misma empresa desarrolladora, que va en conjunto con una ciudad Sochi, que en un futuro se va a complementar con áreas de desarrollo que están asociadas a temas de vivienda, temas comerciales e incluso temas de industria. No olvidemos que este corredor está en el corredor que nos une con México. Por aquí se pasa mucha de la mercadería que se produce en el país hacia México y que también importamos desde México como materias primas o productos terminados hacia Guatemala. Entonces, la importancia del desarrollo de este lugar es un tema integral. Hay varios temas que se han considerado dentro de este plan maestro. Claro, todo es por fases, sin embargo, es muy importante ver de que este tipo de proyectos se asocian a un plan maestro con desarrollos en paralelo para poder generar las economías que hacen la viabilidad de este tipo de proyectos. ¿Prefieres pasar horas en un tramo o hacer el recorrido en menos de media hora, pero pagando un peaje? Eso le preguntamos a algunas personas en Mazatenango en nuestro segmento Micrófono Abierto. ¿Qué nos dijeron? Descúbrelo con nosotros a continuación, junto a Luis Carlos. En nuestro Micrófono Abierto viajamos hasta Mazatenango a platicar con algunas personas y esto nos contaron. Para Cuyotenango se hace de 1 hora a 2 horas aproximadamente. ¿Estarían dispuestos a pagar peaje por una carretera de aproximadamente 30 kilómetros y así evitarse colas? Si la carretera estaría en perfecto estado, no importa pagar un peaje, con tal de que le den mantenimiento a la carretera, pues para que no se hagan las grandes colas que se hacen. La realidad es que nosotros como usuarios que usamos el transporte, pues queremos que sea más rápido el trayecto, pues que nuestras carreteras pues estén aquí pues accesibles, estén bien adoquinaditas. ¿Cómo describirían las carreteras que tenemos en la actualidad? La verdad que las carreteras actualmente están fatales porque tanto accidente, tanto tráfico. Viera que en Cuyotenango más que todo, que es un pedazo muy corto, pero nos tardamos demasiado. Es porque no se les da mantenimiento. Usted sabe que todo tiene un periodo de duración, pues las carreteras y el material puede ser bueno, pero siempre hay que darles mantenimiento. Bueno, la verdad tienen que ver autoridades, policías más que todo, que tienen que ver que el tráfico circule luego, pues. No accionan, no ejecutan las acciones que deben de hacer. Por ejemplo, las carreteras se tiran ¿cómo se llama? La chibolita al alcalde, o si no a caminos, y si no al alcalde para acá, y etcétera. Entonces, aquí tenemos que ver la situación, quién va a ejercer el poder para poder componer nuestras carreteras y que el usuario pues llegue rápido en fin a su casa. Muchas gracias a todos por su participación en nuestro Micrófono Abierto. Regreso al set principal para continuar con más de Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. ¿Qué acciones deben tomarse en Guatemala para fomentar la construcción de más infraestructura vial moderna como la que estamos viendo en Sochi? Es importante notar que este tipo de proyectos privados es algo único en el mundo. Se han desarrollado estos proyectos privados
por una necesidad que tiene el país en infraestructura vial para hacer la conectividad más ágil y mejor, en mejores condiciones. Yo visualizo que el crecimiento de estos proyectos está asociado al tema de certeza jurídica y para ello yo veo de que las reformas relacionadas a la ley de alianzas público-privadas en Guatemala es realmente la respuesta. En la medida que tengamos una legislación que permita esos proyectos que son público-privados, que pueden darse a nivel de alianzas con la ley de alianzas o bien también por concesiones municipales que ahora se pueden dar, pueden generarse proyectos con indicadores de servicio, proyectos que estén asociados a calidad de la vía, pero asociados a que la vía sea una vía segura, con buenas prácticas asociadas a lo que es el desarrollo de la infraestructura, medidas de mitigación ambiental, medidas sociales para poder trabajar hacia las comunidades que se benefician en su entorno. Entonces, yo sí veo que el desarrollo de este tipo de proyectos puede darse siempre y cuando esté en el ámbito de la alianza público-privada con las reformas que se están dando en un próximo futuro a través de las modificaciones que el Congreso debe aprobar. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. La nueva autopista en la costa sur de Guatemala promete disminuir significativamente el tiempo de recorrido de 31 kilómetros, pasando de hasta 4 horas a solo 30 minutos, lo que mejorará la movilidad y la eficiencia del transporte. Además, impulsará la economía local al traer inversiones, generar empleo y promover el modelo de nearshoring, y facilitará la conexión con centros urbanos clave como Retalhuleu, Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala. A pesar del avance en la construcción, el proyecto enfrentó retos importantes en la obtención de permisos y derechos de vía, lo que resalta la necesidad de agilizar los procesos burocráticos para el desarrollo de infraestructura en el país. Aunque la autopista será una alternativa más rápida y segura, según proyecciones, solo el 30% de los conductores la utilizarán debido al cobro de peaje, mientras que la mayoría seguirá transitando por la CA2. Bueno, y se nos acabó el tiempo y llegó el momento de despedirnos de este programa de Guatemala no se detiene. Pero recuerda, tenemos una cita todos los lunes por Guatevisión después del noticiero estelar. Seguimos en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Nos vemos en una próxima ocasión. Guatemala